¿Listo? Pero arrancamos, ya estamos en hora. Es más fácil. Bueno, gracias por conectarse y gracias por venir a los que están acá. Hoy voy a presentar, a modo de divulgación nomás, una pequeña charla que es sobre el cannabis y su otra cara. Cada vez que nosotros hablamos de cannabis, inmediatamente nos viene marihuana, recreativo, diversión, bla. Y bueno, pero el cannabis es un cultivo que tiene más de 10.000 años, es de origen asiático, y con el cual se han gestado múltiples industrias y movido la economía por muchísimos años. Después de un tiempo, el cannabis se prohibió en muchísimos países, y bueno, hasta que hace unos años en Uruguay, en el 2014, que ya lo vamos a ver, se concretó una ley que permite el uso y consumo del cannabis industrial, que abre una ventana de oportunidades con lo que es una alternativa para la industria alimentaria. Entonces, lo primero que me dijo que me acercara el coso. Tengo un problema. Ahora sí. Entonces, lo primero que quería conversar era que viéramos este gráfico donde se ven las 10 tendencias y las 20 startups que marcan la pauta del 2021. Si ven en el primer puesto están las proteínas alternativas. Esto es importante porque está habiendo un auge sobre lo que tiene que ver con el uso de proteínas alternativas a las animales, y se considera que estamos en una revolución verde en la cual aparecen cada vez más consumidores veganos, vegetarianos, flexitarianos, que son aquellos que comen carne en ocasiones como social, en eventos sociales. Entonces, además, esta revolución verde está asociada también con la generación millennial y las más jóvenes, en realidad, que están tendientes a cambiar sus hábitos de consumo, principalmente vinculados a un pensamiento, a una conciencia más profunda sobre lo que es la sostenibilidad del planeta, el bienestar animal, las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de agua, entre otros, que podemos discrepar o no, porque bueno, cada uno sabe, en forma particular, tengo diferencias con ese punto de vista, pero bueno, es una realidad. Después también están preocupados por la salud y el bienestar y todo lo que tiene que ver con alimentos funcionales, y sabemos que todo lo que proviene de las plantas principalmente es una cuna de múltiples metabolitos secundarios que terminan siendo beneficiosos para la salud. Entonces ahí hay un buen acuerdo. Y por otra parte también tienen una preocupación muy importante sobre la procedencia y la seguridad de los alimentos. Sobre todo en estos últimos 2 años, donde tuvimos una pandemia con COVID, donde el bichito provino de un animal, entonces hay como también un repensarse, un pensarnos en la forma de convivir en armonía con el medio ambiente, en qué comemos, cómo comemos, cuál es la procedencia, cuántos aditivos tiene, cómo me va a impactar. Entonces, frente a este cambio hay una creciente demanda por este tipo de proteínas. Si ven en este gráfico, que es también es del 2021, lo acaban de publicar, hay como 3 formas de obtener proteínas alternativas a las de origen animal. Tenemos las naranjas, que son las que son basadas en plantas. Tenemos las que son provenientes de fermentación, que si vinieron a la charla de Tamara y Spangenberg, saben que esto quiere decir que modifican el ADN de las bacterias o de las levaduras y hacen que produzcan el tipo de proteínas que queremos que hagan. También las cultivadas, que deben haber escuchado, la carne sintética. Y bueno, de todas, en realidad, la que tiene como un crecimiento más sostenido y más vertiginoso es el de las basadas en plantas. Esto tiene que ver, primero, ¿cuáles son? Bueno, son todas las que ya conocemos de antes, que son las de cereales, legumbres, semillas y algas, que son materias primas vegetales. ¿Cuál es la ventaja? Que existe una gran variedad y no tienen barreras de regulación y están bien vistas por los consumidores. Entonces, cuando yo propongo una proteína basada en plantas comparada con una proteína que viene de una fermentación donde modifiqué genéticamente una levadura,
la gente hace, bueno, no sé si me lo como. Y lo otro también es cuando digo, esta carne la saqué de esta caja de Petri, que la hice en un laboratorio, si bien no sale de la vaca, y entonces te viene eso de que podría tener menor impacto en el ambiente, también te estás comiendo algo que es totalmente sintético y genera un rechazo todavía en el consumidor. Hay como un gran campo todavía para crecer, para imponer ese tipo de proteínas. Las desventajas que tienen estas, las basadas en plantas, es que los aminoácidos esenciales son limitados. La proteína tiene una menor digestibilidad y un menor atractivo sensorial. Cuando las comen, la ven con forma de hamburguesa, se la van a morder y es una lenteja. Entonces como que te va con la decepción. Hay que trabajar muchísimo para poder formular alimentos que nos permitan que se parezcan más a la comida que socialmente estamos acostumbrados a comer. Después, por eso mismo el reto está en trabajar en la optimización de los cultivos, mejorar las técnicas de extracción de las proteínas y en la reducción del costo y la complejidad de uso de aditivos que hay que meterles a estas proteínas para que se parezcan a lo que nuestra memoria nos lleva cuando queremos comer un producto proteico. ¿Tá? Quédense con esto. Las comunes, las que menciono acá, legumbres, semillas, algas y algunas otras materias primas vegetales, un punto muy importante que tienen es un desbalance de aminoácidos importante. ¿Tá? Entonces también, ahora cuando veamos el cáñamo, vamos a ver que ahí hay un punto valioso para insistir en el conocimiento y en trabajar con las semillas del cáñamo. Primero que nada, lo que dije al principio, cáñamo y marihuana son cosas distintas, las dos son de la familia de la cannabis sativa, una es sativa como subespecie, y la otra es índica. Hay otras también, hay como 10 especies de cannabis. ¿Tá? Esta sativa es la que tiene uso para alimentos y salud, tiene altos contenidos de CBD, que son cannabinoides, y esta es la que conocemos todos como recreativa, con un alto contenido de THC. ¿Tá? Pero no es lo mismo. Ahí tienen semillas si las quieren probar, están por ahí. ¿Qué? Sí. Entonces, acá como a modo de resumen, nosotros estamos trabajando con estas tienen que tener por legislación, inclusive en Europa es mucho más, menos permisiva, la semilla tiene que tener menos de 0,3% en Europa de THC. Esta es la marihuana, por supuesto, psicoactiva, la otra no es psicoactiva. Y ahí hay algunas cuestiones del ciclo, esta para usos medicinales y recreativos, y esta es la antigua de toda la vida, que se usó para la industria textil, la alimentación, producción de biodiesel. Esta es con la que estamos trabajando nosotros. ¿Tá? Bueno, esta es importante, la legalidad. Esta es ilegal en la mayoría de los países, no en el caso de Uruguay, y esta es legal en muchos países, y cada vez más. Entonces, el contexto uruguayo, a partir del 2014 se aprueba el decreto, la ley, 19.172, en donde establece que el cáñamo industrial son plantas y órganos derivados con un contenido de menos de 1% de THC. Estas semillas pueden ser usadas para la industria de alimentos. Y ahí se genera una gran oportunidad. Empezaron con, la primera aprobación fueron 14 hectáreas, hoy por hoy hay cerca de 300 hectáreas plantadas de cannabis no psicoactivo. Entonces ahí, como ven en este dibujo, se me fue, tengo que señalar para ahí, están las semillas con cáscara y las semillas peladas. Así como están y como las ven en la bolsa y si quieren las pueden probar, son semillas que se venden en el mercado, ¿tá? Porque se pueden usar como cualquier otra semilla de chía, de lino, de lo que sea, para panificación, para ensaladas, para lo que sea. Y si las prueban son bastante ricas, tienen un gusto almendrado. En modo general, las semillas de cáñamo son fuentes de proteína vegetal, que es nuestro interés,
y lo más importante es que contienen todos los aminoácidos esenciales, que esta es una diferencia con el resto de las fuentes de proteínas basadas en plantas. ¿Está? Aportan ácidos grasos omega 3 y omega 6, que es fundamental para el organismo. Tienen un alto contenido de magnesio que nos sirve para la fijación de calcio en los huesos, en el metabolismo del calcio. Contienen hierro, que es una gran ventaja también, porque esto no es común que haya en las proteínas de origen vegetal, que para alimentaciones veganas y vegetarianas es importante porque generalmente se tienen que suplementar con hierro. También contiene vitamina E, que es tiene un contenido de antioxidantes, es un antioxidante natural muy importante, además de otros antioxidantes que después vamos a ver. Y tiene un alto contenido de fibra. Entonces, en el cuadro que sigue, ya, siempre apuntando para lo que no es, tengo un problemita. Le pegamos. Digo, ¿me la pasas? Disculpen que se paró el cosito con la flecha, ¿no se pasa? Se nos fue el técnico. Se van a quedar con la incógnita. O sigo a capela, no pasa nada. O cumple el sueño cantar un tango. Ahí pude, no sé qué hice, ¿eh? ¿O fuiste vos? Seguimos ahí. Disculpen. Bueno, en esta tabla, ¿y ahora qué pasó? Se me fue para el otro lado. Esto es lo que no puede pasar y siempre pasa. Entonces, acá en esta tabla lo que mostramos es una referencia del 2020, la composición nutricional de las semillas de cáñamo según tengan piel o no tengan piel, o sean hechas harina, ¿tá? O la propia cáscara. Como ven, tienen un contenido de ácidos de aceite altísimo, de grasa, muy alto, y un contenido de proteínas también muy alto, que esta es otra cosa importante respecto a otras fuentes de proteína vegetal, porque ya per se, sin hacerle ningún tratamiento de concentración a las proteínas, ya la propia semilla tiene un contenido de proteínas muy alto. ¿Tá? Y bueno, por supuesto tiene un alto contenido de fibra que si le sacamos la cáscara, como en este caso, baja dramáticamente. Bueno, entonces, si yo tuviera que trabajar para obtener proteínas, lo que más me conviene es arrancar con una semilla que ya esté pelada. ¿Por qué? Porque mi concentración de proteína inicial va a ser mayor. O con una harina. Otra vez. Tengo una interferencia en la computadora. Bueno. Sí, si podés. ¿No? Ay, pasó. No toques nada. Nadie se mueva y disculpen los que están del otro lado. Entonces, nosotros tenemos que ver el proceso de obtención de proteínas porque vieron que la cantidad que había de grasa, de proteína y de fibra en esta matriz alimentaria es importante. Entonces, si yo me dedico exclusivamente a las proteínas, primero voy a tener un proceso ineficiente porque hasta que yo no vaya liberándome de las cosas que me impiden llegar hasta la proteína, me va a ser más difícil obtener una proteína purificada. Entonces, lo primero que se hace es obtener aceite. Se usa una prensa de tornillo, que tenemos una en la planta piloto, obtenemos un aceite, que como les había dicho más temprano, el aceite tiene una alta proporción de ácidos insaturados, ácidos grasos insaturados, y lo más importante es que tiene un buen equilibrio, o sea, está balanceado en omega 6 y omega 3. Omega 3, como saben, tenemos todos en la población una carencia bastante importante y generalmente termina la gente suplementándose principalmente porque no comemos pescados grasos. ¿tá? Entonces tener esta posibilidad de comer
o las semillas o el aceite de cáñamo, es importante por este balance que tiene correcto de omega 6 y omega 3. Entonces, una vez que yo saqué el aceite, que va a caer a medida que va atravesando la prensa, la semilla, me va saliendo una torta como la que ven acá abajo. ¿tá? Esa torta que es seca, que sale al final del tornillo sin fin, la molemos y obtenemos lo que se conoce como harina de cáñamo. ¿tá? Entonces yo ya partiendo de esto me saqué de arriba gran porcentaje del aceite. Nunca queda 100% sin grasa. Otra vez. Esto va a ser, no me pasan las... Sí, mira, tum, tum. Me vino bien porque estaba tosiendo hace rato. Bueno, entonces voy a seguir repasando. Lo prensamos, vamos sacando el aceite de por sí, que tiene un alto valor nutricional, es un producto que puede ser vendido. Por otro lado, voy a ir obteniendo en la punta del tornillo una torta de prensado, casi seca, que si la molemos en sí misma es una harina. Entonces, si nos metemos un poco más en cuáles son las proteínas y las características que tienen, tenemos que principalmente en el cáñamo hay dos tipos de proteínas, las globulinas, también llamadas edestina, que están constituidas constituyen del total de proteínas del cáñamo entre un 60 a un 80%, y el otro 20 a 45 a 40% está compuesto por proteínas que se llaman albúminas. Las primeras, las globulinas, son solubles en sal, mientras que las albúminas son solubles en agua. ¿Por qué me interesa este dato? Porque este dato me sirve para ver cómo vamos a hacer para sacarlas y purificarlas de esa matriz compleja que tiene fibra, que tiene aceite, que tiene un montón de otros componentes que van a estar atrapando a estas proteínas que me interesan. Desde el punto de vista tecnofuncional, estas que me estoy refiriendo a la capacidad de formar espumas, a la solubilidad y a la capacidad de formar emulsiones, no son como las proteínas más top del planeta. Entonces, a nivel internacional, lo que más se está haciendo es buscando cómo reforzar esas propiedades tecnofuncionales para eso mismo, poder después hacer una hamburguesa, o poder hacer un embutido, o poder hacer un símil queso, o lo que sea, o un snack, una barra de cáñamo, que tenga esas propiedades que me permiten, confeccionar un alimento, elaborar un alimento. Entonces, una cosa muy importante es que contiene 9 aminoácidos esenciales, y los más importantes que contiene son la arginina, que es importante para la eliminación del amoníaco en el cuerpo y la reducción de la resistencia a la insulina, o sea, todo lo que tiene que ver con diabetes, y también el ácido glutámico, que tiene, está metido en muchísimos metabolismos a nivel de fisiológicos del cuerpo, pero muy relacionado también con todo lo que tiene que ver con el músculo. ¿tá? Tiene un alto contenido de aminoácidos fuente de azufre, como la metionina y la cisteína, que estos generalmente nosotros los comemos en la carne, no en un vegetal, no esperamos tenerlos en un vegetal. Y otra cosa que tiene importantísimo, que ahí todos los deportistas están recopados, es que tiene aminoácidos ramificados, como la leucina, isoleucina y valina. Estos aminoácidos son responsables de la recuperación del músculo cuando está dañado, y de la hipertrofia, todos esos que hacen fisicoculturismo y que comen el polvo de suero de leche, proteínas del polvo de suero y todo eso. Esta es una alternativa que no es animal, es vegetal. Esta parte es como que la que me está pudriendo un poquito, me pone nerviosa. Entonces, estos que están marcados acá son los aminoácidos esenciales. La arginina se considera esencial en los primeros años de vida de una persona, pero después hay muchas otras fuentes de donde las podemos consumir. Cuando hablo de aminoácidos esenciales, estoy hablando de aminoácidos que nosotros no podemos fabricar en nuestro metabolismo, los tenemos que consumir de manera exógena, perdón. Entonces, como dije, lo más destacado es la arginina, el ácido glutámico,
la cisteína y la metionina, que son clásicamente aminoácidos que encontramos en la carne. Si vemos acá, podemos comparar la proteína de soja contra la proteína de cáñamo contra la proteína de soja y la proteína del huevo. Cuando hablamos de la proteína del huevo, tomamos como 100% de digestibilidad. Entonces, si comparamos la digestibilidad de los aminoácidos, cualquiera de las tres fuentes proteicas son comparables. Lo que se destaca en el cáñamo son las flechas que están en verde, que son el alto contenido de arginina, el de glutámico, y el de metionina. Y como cosa negativa se destaca que comparado con la proteína de soja o la proteína del huevo, tiene menor contenido de lisina en forma particular. Esto es importante porque a la hora de formular un alimento generalmente tenemos que suplementarlo con lisina si queremos tener un balance de aminoácidos apropiado y completo. Ahí lo que les decía, si vemos la digestibilidad de las proteínas corregidas por aminoácidos, si tomamos a la proteína del huevo como 100% digestible, que quiere decir que atraviesa el tracto gastrointestinal, esa proteína, que es un conjunto de aminoácidos complejo, con una estructura compleja, es rota en primera instancia en el estómago, por una pepsina, que es una enzima que rompe las proteínas, se corta en aminoácidos, que son un conjunto en péptidos, que son un conjunto, una cadena corta de aminoácidos, y en aminoácidos que van quedando libres, todavía les queda atravesar, llegar al intestino, y en el intestino también sufren otra serie de cortes por otras enzimas, y esos aminoácidos libres y esos péptidos son los que tienen que pasar a través de la pared intestinal para poder ser aprovechados, porque viajan por el torrente sanguíneo, ser aprovechados por el organismo. ¿tá? Entonces no alcanza solamente con decir, tengo esta proteína, porque tal vez tengo esta proteína, y esta proteína es como comer fibra, no sé, porque no puedo aprovechar ninguno de sus nutrientes. Tenemos que lograr liberarlos de todas las cosas que tienen alrededor para que lleguen al tracto gastrointestinal y ser absorbidos. ¿tá? Entonces cuando se los compara, corregido por aminoácidos, tiene un valor alto comparado con otras fuentes como los frijoles y como las lentejas, pero de todas maneras hay que seguir purificándolo. ¿tá? A su vez, acá abajo les muestro que cuando tiene cáscara es menos todavía que cuando no tiene cáscara. Bueno, hice un spoiler de lo que queda de la presentación. Ahí. Descascaradas tiene el 61, que es el que está acá. Semilla entera, se mueve solo, es como muy loco esto. Bueno, semilla entera tiene 51, y la harina de cáñamo, que es lo que quedaba luego de pasarlo por la prensa, secado y triturado, tiene 48. Después otro punto que es importante es que estas proteínas tienen una alta concentración de factores nutricionales como el ácido fítico y la fibra, que impiden la absorción de la proteína. Quiere decir que cuando llega, si no logramos sacar antes esas cosas, que en parte de los procedimientos usamos fitasas para romper este ácido fítico, y también le sacamos la fibra, para ir dejando la proteína más pura posible, si no hacemos eso, es más difícil que lo podamos digerir. Entonces, si logramos eso durante el procesamiento de la proteína del cáñamo, vamos a tener una proteína que probablemente aumente el porcentaje de digestibilidad. Ese es un poco el trabajo que estamos haciendo con Leo y con Joaquín, que están por acá, y chiquilines que trabajan en la tesis. Entonces, acá tenemos las diferentes fracciones comerciales que se utilizan en el mundo de proteínas de cáñamo. Tenemos la harina de proteína de cáñamo, que fue la primera que les mostré, que tiene entre 30 a 50% de proteínas, dependiendo del proceso, la variedad que se utiliza, si usamos un prensado en frío o con solventes, y la eficiencia del proceso. Después tenemos concentrado de proteínas de cáñamo, que es a lo que estamos apuntando, que tiene más de, por lo menos 65% de proteína en peso seco, que se obtiene a partir de esta harina o partiendo de semillas sin cáscara. Y por último tenemos aislado proteico de cáñamo, que es el símil whey protein, que es la forma más purificada, que tiene más de un 90% de proteínas. ¿tá? Además hay otro producto que es super archi mega pro, mucho más caro, que es
a este aislado que tiene proteínas más enteras, se les hace una predigestión para liberar péptidos y aminoácidos para que te lleguen más fácil, ¿tá? Pero no vamos a llegar a eso por ahora. Entonces acá les puse 2 ejemplos de procesos súper resumidos, sintéticos, y no vamos a abundar en temperaturas, ni tratamientos, ni cosas por el estilo, pero para que entiendan cómo hago a partir de esa semilla para obtener una proteína. Entonces, después de que le saqué la grasa y me queda la torta, a esa torta le hacemos un tratamiento enzimático. En este punto estamos ahora. Luego ese tratamiento enzimático que se hace por maceración, entonces es una solución donde están las semillas, la torta, la harina, mezclada con agua y con enzimas, o con un buffer. Hay que separar esa cantidad de agua de lo que va quedando de proteínas. Esas enzimas lo que hacen es romper la fibra. Lo que queremos es que rompan la fibra porque, como les dije, quiero sacar primero la grasa y después quiero sacar la fibra, y como que quiero ir sacando y develando todas las capas que me impiden llegar a la proteína que quiero tener. Entonces, rompemos las paredes con este tratamiento enzimático, y después tengo que separar, concentrar a través de ultrafiltración. Por un lado me va a quedar un permeado que va a tener toda la fibra que digerí, y por otro lado las proteínas, que luego de un secado, que puede ser por aspersión, liofilización, en mi caso de investigación lo usamos así, o bueno, o algún otro secado por horno, lo que sea, obtenemos el concentrado proteico que les dije hoy más temprano que tenía al menos 65% de proteína. Otra forma que tenemos es a partir de la torta. Capaz que no todos saben, pero las proteínas tienen un comportamiento distinto dependiendo de las concentraciones de sales en el medio, se hacen más solubles o menos solubles, y tienen cambios en su estructura dependiendo del pH que los vamos a someter. Entonces, en distintas concentraciones de pH y tratamientos con sales, logramos que se solubilicen parte de las proteínas. Entonces, quiere decir que quedan en la solución. Después centrifugamos, entonces nos va a quedar en el fondo todo lo que es fibra, grasa y demás, y en el sobrenadante, en el líquido de arriba, todas las proteínas que logramos solubilizar. Después de eso se centrifuga, como dije, queda el pellet y el sobrenadante, y a este sobrenadante se lo somete a un pH en el cual logramos que las proteínas precipiten. Capaz que la imagen más fácil es cuando hacemos un queso o un yogur, que también los llevamos a un pH en el cual, cuando meten una gota de limón en la leche, los llevamos a un pH tal que hacemos que, por ejemplo, las caseínas precipiten, ¿tá? Que es pH 4,5. En este caso, el pH del punto isoeléctrico de estas proteínas es 5. Luego que precipitaron, las centrifugamos de nuevo y me va a quedar arriba el sobrenadante, que supuestamente debería ser agua, algunos minerales y bla. En el fondo del recipiente me van a quedar el pellet proteico. Otra vez a este pellet lo seco y obtenemos un concentrado proteico, ¿tá? De 70, 65, 70% de proteínas. Estas son algunas bolsas de las que están en el mercado, donde pueden comprar la semilla de cáñamo pelada, la harina de cáñamo que estaba en el medio, o la proteína de cáñamo, los concentrados de proteína de cáñamo. Y hay otras latas que se pueden comprar, los aislados de proteína, que era el paso más grande en el cual llegamos a 90% de proteína. Bueno, ¿qué estamos haciendo en la UCU? El equipo de cáñamo está conformado por Leonardo, que está por acá, Leonardo Salé, Belén Gutiérrez, que en este momento no está acá en Montevideo, y Joaquín Presa como asistente de investigación. Y bueno, estamos terminando un proyecto que fue con un fondo pequeño de la ANI, que es para tesis, con Facundo y Estefanía. Este proyecto está finalizando, en donde nos centramos principalmente en la obtención del aceite. Entonces, todas nuestras baterías estaban en optimizar el proceso de obtención de aceite. En esta segunda parte nos estamos concentrando en la extracción de proteína de cáñamo para el uso en la industria alimentaria. Entonces, estamos probando diferentes métodos, diferente combinación de enzimas, y dependiendo de qué usemos, cómo lo usemos y qué método, si es con sales o si es con con enzimas, o si es la mezcla de los dos,
la pureza que estamos logrando obtener y la concentración de proteína que vamos a obtener. ¿Tá? A su vez, como les dije al principio, si yo me paso en el quemado o en el secado, la digestión de esas proteínas que voy a obtener no sirve para nada. Entonces es importante también cuidar el proceso y ajustar bien las condiciones de procesamiento. Posterior a la obtención de las proteínas, lo que estamos haciendo es simulando la digestión gastrointestinal y evaluando la digestibilidad de las proteínas que vamos obteniendo, porque si en algún punto nos excedimos en las temperaturas o en las RPM de la prensa o lo que fuera y alteró de alguna manera mecánica o por calor las proteínas del cáñamo, tampoco es un producto que me termine sirviendo. Este proyecto está iniciando y termina en 9 meses, 6 meses. Como comentarios finales, pensar que es un cultivo sumamente promisorio en el país. Estamos hablando que las primeras cosechas se sacaron en el 2019-2020. Es un cultivo que rinde mucho por hectárea y que además es noble desde el punto de vista agronómico porque es un cultivo que repone el suelo. Es algo que en general cuando hablamos de cultivos como la soja, por ejemplo, son extractivos del material del suelo, ¿no? Del tapiz y del suelo en su conjunto. Este cultivo es ideal para mezclar en las rotaciones porque justamente hace una especie de enmienda en el suelo reponiendo parte de los nutrientes y de la estructura del suelo que se va perdiendo a lo largo de sucesivos monocultivos o rotaciones de cultivos. Y después, por otro lado, es algo que es muy bueno, que tiene un gran potencial nutricional y completo en cuanto a cultivos bioactivos. Esto es muy promisorio, como pongo arriba, pero en otros países del mundo, donde también el cultivo ha empezado a tener usos nuevamente, porque antiguamente ya se usaba, pero como que reflota para la alimentación humana y animal, se empiezan a generar un montón de industrias alrededor de este cultivo. Entonces, si bien es reciente, creemos que tiene una gran oportunidad para seguir avanzando y generar nuevas oportunidades laborales y de productos con valor agregado que se pueden exportar contra estación, porque es otra ventaja que tiene Uruguay, que podemos producir cáñamo contra estación de Europa u otros países que podemos devolverlos sin ser competidores. Después por acá me encontré en la búsqueda una frase que me gustó, que es del creador de Impossible Food, que dice: compras el producto por la novedad, repites si el sabor es bueno, y te conviertes en asiduo si el valor es el adecuado. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos como primero iniciando en Uruguay, y estamos en una etapa exploratoria, donde le peguemos mal y la gente coma nuestros productos de proteína y le parezcan desagradables. La primera vez lo come por novedad, la segunda porque le gustó, y si no nos da la ecuación, esto puede salir mal. Entonces estamos como muy comprometidos en sacar productos de muy buena calidad y de bajar algunos aspectos negativos que tiene en cuanto a lo sensorial, que bueno, en el caso del aceite, que es la tesis que está terminando, que no quise poner resultados para no hacerles spoiler a los chiquilines que defienden ahora, encontramos que hay una oportunidad, por ejemplo, en mezclas con otros aceites, como blend, que además le da un color porque es un verde bastante intenso, y el sabor queda mucho más agradable, inclusive le da unas notas bastante particulares con el aceite que se mezcla. Es una oportunidad de mejora. Bueno, nada, gracias y está abierta para las preguntas con el equipo presente. Disculpen todo lo tecnológico. En casa de herrero, cuchillo de palo, te digo. Sí, hay, capaz que no hay. Griten si tienen preguntas porque seguimos con líos tecnológicos. Sí. ¿Acá tienen alguna? ¿De qué forma se mejoran esas cosas que dijiste que son como las negativas que tiene? ¿Cómo qué procesos hacen? Bueno, ahí hay unos tratamientos por encima, por ejemplo el ácido cítrico se degrada, se saca. Y después
cuidando mucho las temperaturas y los procesos. Cuidando mucho las temperaturas y los procesos. Porque esto que te digo, si te pasás o estás muy concentrado en sacar aceite, podés estropear la torta, quemás la torta. Entonces genera unos sabores amargos. No es antinutricional, pero genera desde lo sensorial cosas que son de rechazo. ¿Comer la semilla sola tiene alguno de los beneficios que mencionaste del caño? ¿O necesitas procesarlo así o sí para poder aprovechar? Tiene beneficios. El principal que vas a tener es en cuanto a la cantidad de fibra que vas a estar metiendo y probablemente grasa, ácidos grasos. Proteína no es que no vas a absorber, como mostré, creo que la digestibilidad cuando te la comes entera es del 48%. No vas a aprovechar el 100% de las posibilidades que tenés con la proteína, digamos, concentrada. Pero ¿Y en términos de costo por gramo de proteína, cómo es comparado a la proteína del huevo? no lo hicimos. Pero no es no. Yo te lo vendo barato. No, hay que hacerlo eso. ¿Sabés por qué no lo tenemos? Porque parte del proceso de este proyecto es elegir el proceso más eficiente y que contemple la calidad de la proteína que queremos obtener. Entonces ahí pasás raya y decís, gasté, al final me quedé con enzimas, ponele, gasto tanto por kilo de proteína que logro, el proceso lleva tanto tiempo en horas hombre y todo lo que significa el negocio para decir, gasto por kilo, no sé, no tengo idea, 2.000 pesos. ¿No? ¿Hay alguien ahí? Si no, no usamos más el micrófono. Digo, nosotros no lo tenemos, pero en Estados Unidos, digamos, podemos tener precio de referencia cuánto se vende, porque esto, el corazón de la semilla y las proteínas y la harina, hay a la venta. Y vos dijiste que hay como el whey protein, pero ham protein en Sí, polvo. aislado. Acá en Uruguay. No, bueno, acá en Uruguay no. No lo vimos en Estados Unidos. No. Trajimos. La idea de ello es fabricar un concentrado, no aislado, en principio por el tema de ingresos a Estados Unidos, ¿no? Porque concentrado lo podés entrar sin problema. Hay un tema de para qué uso se utiliza, digamos. Okay. Digamos, Porque si es para producción de alimento o como alimento directo cambia. no, porque uno iría más como alimento y el otro iría como más suplemento dietario. Tienes razón. Claro. Viene por ahí. Claro, porque la FDA no controla los suplementos. Claro, bien. Viene por ahí. Claro, ahora entendí. Por ahí pone chat algo. Bueno, perfecto. Muchas gracias a los que están del otro lado y a los que están acá. Si quieren, seguimos charlando y apagamos esto.